Cibanco presenta. Nos da muchísimo gusto tener en estos micrófonos la charla de los lunes con Jorge Gordillo, director de Análisis Económico y Bursátil de Cibanco. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Alicia. Listo para platicar contigo. Qué tema, ¿no? Tenemos muchos temas. Es que el impacto que ha ocasionado la guerra distorsiona todo lo que pueda haber en relación a mercados de suministro de bienes, de productos, servicios en todo el mundo. Ha sido un impacto impresionante. No sé si por los efectos de la guerra en sí misma o por los efectos del bloqueo, pero entre otros está el impresionante elemento de inflación que ya venía siendo muy alta para un periodo de recuperación como el que se iniciaba, y de pronto con la guerra se exacerbó. ¿Cómo esperas la reacción de las autoridades monetarias en el mundo, justamente con estos reportes de inflación en Estados Unidos y México que se anticipan bastante altos? Sí, efectivamente. No es que Rusia tenga una importancia muy fuerte en la economía mundial, pero más bien tiene una importancia muy fuerte en los precios de los commodities. Es el 10% de la producción petrolera la hace Rusia, junto con Ucrania tiene una tercera parte de la producción de trigo, también de metales, de gas, tiene una participación muy importante en la producción mundial, y entonces influye en el precio internacional. Y como dices, tanto la guerra en sí mismo como la sanción que ha hecho el Occidente a Rusia ha generado que se vean amenazas de escasez en estos productos y la especulación de que esto pueda irse a precios inigualables. Hay rubros en el futuro del precio del petróleo que incluso tocan los $200 por barril. Hay quienes anticipan que puede alcanzar los 180, hoy llegó a $130 por barril, niveles que no veíamos desde el 2008. Entonces, bueno, sí tiene a todos un poco preocupados en ese tema de inflación que ya lo veníamos comentando en semanas anteriores, que sigue a la alza, que pensamos que estaba en sus niveles máximos y queríamos ver ya bajas en los siguientes meses, y con ese tema de la guerra es muy probable que esto se alargue un poco más y tenga una influencia, como dices, en la política monetaria. Hay reporte para febrero de inflación en Estados Unidos, se espera que se acerque al 8% en términos anuales, y reporte de inflación en México que parece que se espera que rebote, otra vez ya había bajado al 7%, y ahora que se acerque a los 7.3%. El presidente de la Fed la semana pasada dijo que no iba a procurar aumentar más de 25 puntos base su tasa de interés en la semana que tienen reunión de política monetaria, para no ponerle más ruido a la situación de la guerra. Pero con la solidez que ha mostrado la economía norteamericana, es de esperarse que si no lo hace en esta ocasión, en cualquier momento va a acelerar su ritmo de aumento en tasas de interés, y con ello pues todos los países, incluido México, tendrá que pegársele a este fenómeno. Me parece que hay algo que también deberíamos abordar, no sé qué piensas, pero algunos bancos centrales, empezando por el europeo, los europeos están empezando a retrasar el aligeramiento, podríamos decir, de las tasas de interés o la reducción de las tasas de interés. Ya se esperaba o anticipaba con la declaración de Powell un incremento de la tasa de fondos federales para el día 15, el próximo 15, de 25 puntos base en Estados Unidos. Sin embargo, llama mucho la atención el que se esté empezando a ponderar el efecto que el bloqueo sobre la economía rusa ha tenido en la economía global, y por ende que pudiera además combinarse por algo que se nos ha olvidado, que es la pandemia del COVID-19 frente a este escándalo mundial de la guerra, y que pudiera provocar pues un delay o una disruptura en los sistemas financieros también. Así es. A diferencia de Estados Unidos, que en su economía sí luce fuerte, sólida, en recuperación, Europa todavía está muy endeble, y entonces estas situaciones de guerra, estas situaciones de pandemia, nos ponen en una condición de que no están todavía listos para aumentar tasas de interés. Sin embargo, la inflación les está pegando igual que a todos, está también en un nivel histórico que no veían en décadas, y bueno, va a ser todo un desafío lo que hagan los bancos centrales para tratar de influir en que no se muevan, sobre todo la expectativa de inflación que hemos hablado tanto, la del próximo año, hasta dónde
que todavía sigamos pensando que este es un fenómeno temporal, el fenómeno de inflación, y no se quiere muy alto por muchos años. Eso se terminaría afectando y metiéndonos en una especie de estanflación o en una situación económica que no quisiéramos ver. Decían que estamos viviendo una situación muy posible o similar a la de la década de los 70 con esta inflación, o sea, sobre todo en Europa, alta inflación y un estancamiento económico. ¿Crees que ante esta circunstancia prospere el bloqueo al gas ruso? Hoy los legisladores de Estados Unidos están discutiendo ya una prohibición para importar gas ruso. No tienen una alta dependencia petrolera en Estados Unidos de ellos, pero sin embargo, pues marcaría el inicio de otra ola, y si Europa se queda sin el gas ruso, aun cuando ya esté cerca la primavera, pues sí le duele. Sí, claro. Esa es la discusión actual. ¿Cómo aumenta la sanción? Porque parece que la situación en Ucrania va a alargarse más de lo que quisiéramos ver. No parece que Rusia esté dando pasos para atrás, sigue avanzando en su intención de desmantelar el gobierno ucraniano, y entonces el Occidente se queda sin herramientas para hacerle más presión a Rusia. Entonces están evaluando si presionándolo por el lado del gas y el petróleo termina metiéndolos en una negociación diferente, pero está en otra condición Estados Unidos que Europa. Europa está amarrada de las manos porque una tercera parte de su importación de gas y de petróleo es de Rusia. Entonces ellos difícilmente van a encontrar la oferta suficiente en el mundo para compensar esta escasez que pudieran tener de petróleo y gas, y ellos nos tienen una condición un poco más complicada en la definición sobre si se unen a la sanción o no. Por supuesto, lo que vamos a seguir viendo en los próximos días, y tiene a todos muy atentos sobre todo al mercado financiero. ¿Qué harías con el precio del tipo de cambio? Hoy está arriba de 21 pesos por dólar, casi llegando a los 22. Bueno, es muy probable que el tipo de cambio siga subiendo en los siguientes días, porque todavía estamos en esta incertidumbre sobre qué situación o qué posición va a tomar el Occidente para tratar de generar algún cambio en la postura de Rusia. De pronto no se está oyendo. Perdón. ¿Qué decías? Decía yo que es muy probable que el tipo de cambio siga subiendo, porque la incertidumbre va a continuar, porque todavía no sabemos cuál va a ser, qué tan contundente va a ser el Occidente para tratar de cambiar la postura rusa, y entonces mientras tengamos esta incertidumbre, el tipo de cambio seguirá presentando este nerviosismo. Es temporal, lo sabemos, pero hasta dónde puede llegar no es muy claro todavía. Yo creo que sí va a romper por lo pronto los 21.50, y vamos a ir viendo hacia adelante cómo se va moviendo. Pues ya la rompió en el minuteo, a ver si mañana no lo rompe en el mayoreo. Gracias por esta plática, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CI Banco. No, gracias a ti, Alicia, que estés muy bien. Hasta pronto. Hasta pronto. CI Banco presentó